Entonces, el punto neurálgico del Bet HaMikdash es la educación. Y la parte de las ofrendas de harina nos demuestra que Hashem valora muchísimo lo que a veces parece que es lo más humilde. Y lo que es más humilde es lo que Hashem considera el mejor olor. Bueno, entonces esta noche preparé algo que es muy importante y que se trata poco, que tiene que ver con el tema del Bet HaMikdash, el tema del santuario, el tema de cómo eran los korbanot, las ofrendas en el Bet HaMikdash. Obviamente podría parecer poco relevante porque pues, hoy en día no tenemos Bet HaMikdash, pero yo creo que definitivamente se pueden rescatar las ideas que están detrás de las ofrendas, de los sacrificios animales, y a partir de ahí, bueno, pues rescatar un par de cosas que sí nos pueden servir en todo momento y en todo lugar. Entonces, lo primero que voy a explicar así súper rápido, no nos vamos a clavar en ese tema, pero es lo que dice el Rambam, Maimónides y Rabbi Yehuda Leví, que es algo que se permea a toda la Torá sobre las cosas que Hashem nos da como mitzvot, aunque realmente puede ser que no sea el modo máximo al cual podemos aspirar. Es raro que Hashem pida sacrificios animales. Es extraño, ¿no? Es extraño que los seres humanos comamos carne animal. Eso en sí mismo es extraño, es una cosa rara. Por un lado, es raro que Hashem nos permita comer carne, pero por otro lado también, en el momento en el que nosotros desvirtuamos que nosotros seríamos igual que los animales, no somos igual que los animales. Entonces, el comer carne te ayuda, por lo menos, aunque no lo hagas muy seguido, te ayuda a que tengas una claridad de que tú no eres una vaca, ni de que la vaca es un ser humano, es diferente. ¿Okay? De todas formas, no es el tema de hoy. Solo quiero entender que lo que sucedía en el santuario, en el Bet HaMikdash, con las ofrendas animales, es una, de acuerdo a Rabbi Yehuda Leví, de acuerdo a Maimónides, es una forma de transformar lo que de alguna u otra manera seguirían haciendo las personas por su tendencia, esta necesidad, esta tendencia a rendir culto en la antigüedad, en la época de la idolatría, pues a las deidades, o a través del Bet HaMikdash, es una forma de canalizar estos instintos humanos a que se haga de una manera correcta. ¿Okay? Pero, de nuevo, el enfoque que le quiero dar a la clase no es lo que se hacía en el Bet HaMikdash técnicamente, cómo se hacían las shejitot, cómo se sacrificaban los animales, si se recibía la sangre y que si se subían los animales al Mizbeach, etc. Me quiero enfocar antes que nada, para que no se nos vaya el tiempo, en una cosa que dice la Torá en esta perashá, sobre que las ofrendas que llevas al Bet HaMikdash no pueden tener ni levadura, ni pueden tener, en ladino se diría dulzuria, pero la palabra devash, casi todo el mundo la traduce por miel y es un error. Hay quien opina que la miel a la que se refiere la Torah es el dátil es devash, y cuando realmente está maduro, entonces las gotitas de la miel de los dátiles literalmente se derraman, se caen. Entonces, cuando dices una tierra que emana, que derrama leche y miel, entonces te refieres a esa miel, a la miel de los dátiles. Otra opción es que nos estamos refiriendo a todos los frutos dulces, a todas las frutas dulces. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, el contexto de la Torá da a entender que no es una ofrenda que se lleva al Mizbeach, pero sí son las primicias de la cosecha de frutas que se llevaban en una fecha en particular al Bet HaMikdash. Entonces, la yuxtaposición, el hecho de que está juntito una cosa a la otra, entender que
Lo que no puedes subir al Mizbeach, que es este dulce que no se puede subir al Mizbeach, son las frutas que sí puedes llevar cuando te toca llevar las primicias. Pero no es una ofrenda que se sube al altar. Mizbeach es el altar. Ahora, también en la idolatría en la antigüedad también se solía hacer este tipo de ofrendas porque eran una forma como de soborno a la deidad. ¿Ok? Entonces es como, hay una fórmula muy infantil de relacionarse con Dios. De yo te doy, tú me das. Primero, Dios no necesita nada de nosotros. Todo lo que se permitía en el templo hacer ofrendas es para que nosotros los seres humanos tengamos como canalizar esa necesidad religiosa de la antigüedad. Puede ser que se puedan cumplir esas ofrendas con vegetales, con algo que venga del mundo vegetal, harinas, ¿ok? Y ahorita voy a la ofrenda de harina, que es muy importante. Lo que explica Maimónides y Rabbi Yehuda Halevi es de que si la Torah hubiera prohibido del todo los korbanot, la gente lo hubiera seguido haciendo, pero de manera idólatra. Y de hecho, sucedió durante mucho tiempo. Hasta que el pueblo de Israel realmente abandonó la idolatría, pasó mucho tiempo. ¿Okay? De facto, la generación del desierto les costó mucho trabajo y cuando entraron a Eretz Israel, se dejaron influenciar por los cultos de Baal, Ashtoret, de Kemosh, todas las deidades de esa época, y les tardó mucho tiempo. La idea del Corbán es conexión, es dos cosas, tanto que la persona vaya al Bet HaMikdash y al momento de ir por hacer el Corbán, aprender, es un asunto educativo, es un asunto como profiláctico, ¿sí? Si tú tienes que hacer un Corbán, vas a ir al Bet HaMikdash. Si vas a ir al Bet HaMikdash, vas a ir a Yerushalayim. ¿Qué hay en Yerushalayim? Torah. Vas a aprender, te vas a impactar, te vas a inspirar. Si cuánta gente, hoy en día que no hay Bet HaMikdash, ¿sí? De ir a Yerushalayim, que se está reconstruyendo y que poco a poco la gente va, se impacta, se inspira, regresa, cambia, es mejor persona, de verdad. O sea, sin Bet HaMikdash, imagínate lo que era cuando había Bet HaMikdash, ¿no? Entonces es un asunto de regresen al núcleo, regresen a la base y cuando vengas a hacer tu Corbán Pesach o tu Corbán Shelamim, o el Corbán que te toque hacer por familiar, particular, comunitario, te vas a impactar del Bet HaMikdash y vas a ser una mejor persona. Y cuando las mujeres tenían que hacer su Corbán porque dieron a luz, tenían que ir a hacer su Corbán a Yerushalayim. Cada mujer que daba a luz tenía que ir a hacer un Corbán a Yerushalayim. ¿Viviera donde viviera? Viviera donde viviera. Y hay un maaser, hay un diezmo que solamente se puede comer en Yerushalayim. Tú eres productor agrícola y diezmas y sacas lo que va al Cohen, lo que va al Leví, y hay una parte que va para ti. Se llama maaser sheni. Ese maaser sheni lo tienes que transformar en dinero, ¿sí? Ir a comerte eso a Yerushalayim. Por eso hay muchas opiniones que dicen que la idea del Corbán, una vez que hay un crecimiento espiritual y que no necesitamos eso en lugar de la idolatría, porque bendito Dios, llevamos 3,000 años fuera de la idolatría, ¿ok? Entonces vamos a poder cumplir esa idea de acercarnos, de dar de nosotros con harina, ¿ok? Y entonces, por eso está escrito, hay un pasuk en Tehilim que dice, va a ser agradable para Hashem la minjá, la ofrenda de harina de Israel en Jerusalén como en la época de la antigüedad. Kime olam uchshanim kadmoniot, como en la época antigua, como en los años anteriores. Pero habla específicamente de la ofrenda de la harina. ¿Ok? Ahora, esto es interesante. La harina lo que representa es, de alguna manera, humildad. Y también lo que representa es que Hashem no necesita que le llevemos algo que, o sea, por ejemplo, una persona pobre, ¿no? Se podría llegar a sentir mal de que él no puede llevar el Corbán con el mejor animal, con la mejor vaca, en la mentalidad de aquella época. Entonces Hashem le dice a esta persona que lleva la ofrenda de harina, que es lo más deseado y lo más agradable para Hashem, ¿ok? Solo sobre las menajot está escrito la palabra azkará. Azkará es como cuando recordamos algo o a alguien. La memoria o la idea de que Hashem nos recuerda bien es sobre todo cuando hacemos estas ofrendas de harina con humildad. Y porque también tienen un buen olor. ¿Por qué tienen buen olor? Porque las ofrendas de harina se les ponía un incienso que en hebreo se llama leboná, ¿sí?
Esta es una resina que sale de varios árboles que hace que huela muy rico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes acciones buenas, tus acciones van más allá de tu ser físico. ¿Okay? También eso es a lo que se refiere el versículo cuando dice Tov Shem y Shemen Tov. Es mejor el olor que el aceite. El aceite es el perfume, ¿okay? Porque el olor de los mejores aceites llega a 10 metros. Tu buen nombre impacta a generaciones. ¿Okay? Entonces, las ofrendas de harina, lejos de lo que la gente piensa, eran las ofrendas más, o de las ofrendas más queridas por Hashem. ¿Por qué? Justamente porque es en esa ofrenda de harina donde se nota que no es un asunto de yo te doy, tú me das. Los korbanot no son para Hashem, son para canalizarnos a nosotros. El Bet HaMikdash es un lugar sobre todo de aprendizaje y sobre todo de conciencia. Pero como los seres humanos somos ritualistas, Hashem lo que hace es darnos oportunidad de no prohibirnos algo que si no, entonces lo íbamos a seguir haciendo mal. Entonces, canalizarlo por nuestro bien y de tal manera vamos al Bet HaMikdash, aprendemos, nos transformamos, somos gente, nos transformamos en gente muy buena y de paso también con el tiempo vamos a ir dejando, por eso les digo que es profiláctico, porque es Makdim Refuah Maká, antes de que suceda una enfermedad ya hay una cura, ¿ok? Entonces el punto neurálgico del Bet HaMikdash es la educación. Y la parte de las ofrendas de harina nos demuestra que Hashem valora muchísimo lo que a veces parece que es lo más humilde. Y lo que es más humilde es lo que Hashem considera el mejor olor. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de la humildad, que es la siguiente parte. Que me encanta esto porque también está en el Bet HaMikdash. El tema de la humildad tiene que ver con lo que les dije al principio de la miel o la miel de dátiles o las frutas, y también con el hecho de que la Torah no permite que haya leudantes en los korbanot, en las ofrendas. Seor hoy en día se traduce mal por levadura. No es levadura, la levadura es un microorganismo que se encuentra en el pan leudado o en la masa madre, pero seor es el catalizador que se utilizaba para generar que se leudara la masa en un pan, ¿ok? Para leudar un pan. Entonces es un catalizador que hoy en día sabemos que es un microorganismo y le llamamos levadura, pero o sea, la levadura química en Pesaj no la tienes ni que tirar, o sea, es química, no es. Pero aquí hay un asunto conceptual muy importante, ¿ok? Hashem no quiere en los korbanot estos elementos de soberbia, ni quiere estos elementos de materialismo innecesario, porque quiere educarnos a nosotros con respecto a eso. Entonces, si tú le llevas un pan inflado a Hashem, todo gordito, todo guau, así, ¿no? Estás diciendo, bueno, le estoy llevando algo increíble, pero estás también diciendo que ese hametz o ese elemento de soberbia o ese elemento de materialismo es deseable por Hashem. Entonces Hashem de plano dice, quiten eso del Mizbeach, quiten eso de las ofrendas. La miel, o la miel ya sea de dátiles, o sea frutas, o lo que sea, es algo bonito en la vida y está permitido. Puedes comértelo, no está prohibido, pero no es la base de la vida, no es la esencia de la vida. O sea, muchas veces estamos... esto que les voy a decir lo dice el Rambam en el principio del Moreh Nebuchim, que es una explicación brillante sobre el fruto de la conciencia, ¿sí? Que literalmente es el momento en que la humanidad transformó y convirtió lo innecesario, lo no esencial, lo extra, que funcionaría perfecto como la cerecita del pastel, y nada más, lo convertimos en lo principal, lo buscado, lo deseado, que por no conseguirlo dejamos de disfrutar incluso todas las cosas buenas que sí tenemos. Entonces esto cuando quieres que las cosas sean lujosas, cuando quieres que sean perfectas, cuando quieres que sean más allá de lo que realmente necesitas, no es de que esté prohibido, pero cuando le das una importancia desmedida, todo lo demás se pierde. Y además eso te separa
de poder tener una unión con Hashem. Ese es el punto más importante de lo que les quiero decir hoy. Esta búsqueda de lo material en exceso, porque el judaísmo no prohíbe el tema de tener un uso de los recursos. Cuando se convierte en algo excesivo o cuando se convierte en lo principal, te divide de Hashem. Y les voy a explicar por qué, que eso es lo más bonito de esta noche. La búsqueda de lo excesivo te desvincula de la realidad. La búsqueda de lo excesivo te desvincula de lo importante, te desvincula de la realidad y te desintegra de ti mismo y de la situación y del tiempo en el que estás viviendo. En el Bet HaMikdash sucede todo lo contrario. Los Kohanim tenían que estar concentrados ahí, en ese momento, en ese corbán, en esa ofrenda, en esa persona. Tú cuando ibas al Bet HaMikdash y decías, este corbán lo voy a ofrendar por X razón, tenías que poner tus manos sobre el corbán. Y ahorita olvídate de que eso es una vaca, ¿ok? Fijémonos en esta situación. Concentrarte aquí, ahora, en este momento. ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar como persona? ¿Por qué estoy aquí? Y me concentro ahí. Eso es humildad. La definición de humildad real es saber quién eres, saber con quién estás hablando. No es baja autoestima. Humildad no es humillación. Es dónde estás. Cuando uno tiene soberbia es porque simplemente estás desintegrado de lo que realmente eres. Cuando hablas cosas que no son es porque estás desintegrado de con quién estás hablando. O estás pensando en un futuro que todavía ni siquiera existe. Por esa miel o por ese seor, que es eso que leuda, eso inflado, que uno está pensando en un futuro, o que quieres poseer, o que quieres tener, o que estás con una situación de que no puedes perdonar a otra persona porque le tienes rencor. No estás ahí, estás en algo que ya sucedió en otro momento, no estás ahí. Y entonces no perdonas porque, ojo, okay, una cosa es perdonar y otra cosa es que hay que recuperar o uno tiene derecho a defenderse cuando le hacen un daño, ¿ok? Pero cuando uno no perdona nada más por rencor, eso es estar fuera de la realidad, eso es estar inflado, eso es darle importancia a lo que realmente no es importante. Y otra cosa súper grave que sucede en la actualidad y sobre todo en la actualidad es de que no tenemos la capacidad de estar en el momento. Las generaciones, a lo mejor nosotros no, pero a lo mejor nuestros hijos, ¿sí?, no están viviendo integrados. Todo el tiempo están de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, de una cosa a la otra. Cuando apenas, o sea, de repente tenías o conseguiste el gadget X, o sea, tu iPhone 424, ¿ok? Y ya salió el 426 y el otro no sirve para nada. Ya está obsoleto. O sea, es una locura. ¿Sí? Pero esto hace que la gente todo el tiempo esté pensando en un futuro, en una situación de movimiento, de no poder estar arraigados, de no tener que dushar, porque no hay la humildad. ¿Qué es la humildad? Vivir el momento no es morir el momento. ¿Sí? O sea, en los 70s, 80s es vamos a vivir el momento, no es vivir el momento, es morir el momento. Me refiero a estar acá y ahorita, ¿no? ¿Cuánta gente tiene relaciones de pareja que podrían ser maravillosas, funcionales, constructivas, amorosas? Entonces, humildad también es saber con quién estás hablando. ¿Quién eres tú? ¿Y con quién estás hablando? ¿Sí? Es amakir et mekomo. La persona que sabe cuál es su lugar y quién es. ¿Y con quién está hablando? ¿Okay? Entonces, fíjense lo que dice, por ejemplo, Rabbi Abraham Ibn Ezra, que podemos notar, tú mismo puedes notar quién eres en la manera en la que tratas y le hablas a las personas que no te pueden dar ningún beneficio. Ningún beneficio. Entonces, volvamos al tema. El Bet HaMikdash es, en los pueblos de la antigüedad idólatras, son, yo te doy a ti, Baal, Ashtoret, ahora tú me cumples, ahora me das buena cosecha, ahora... Esa relación es infantil y es soberbia, ¿ok? Porque además ya hay un reclamo. Entonces, la idea es transformar y cambiar todo en entender que no es yo a ver qué gano de ti.
es cómo yo, a lo mejor, qué es lo que yo te puedo dar, qué es lo que yo puedo hacer por ti, ¿sí? Entonces, no es tú ganas, yo gano. Es un asunto de vamos a construir juntos. Es un asunto de vamos a hacer en conjunto y no vamos a pensar que lo importante deja de ser importante o deja de tener importancia para obtenerlo o darle una importancia torcida a lo que realmente no era importante. Entonces, no puedes tú tener relaciones del Bet HaMikdash, se debería de entender, que tú no puedes generar relaciones con otras personas en base a qué ganas de ellos. Y el no estar presente. Esto de verdad debería ser el Aleph Bet de la educación a los hijos y a nosotros mismos. ¿Dónde estás cuando estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando estás con esa persona? ¿Dónde estás cuando estás hablando con tu pareja? ¿Dónde estás cuando estás hablando con tus hijos? En el Bet HaMikdash no había prohibiciones rabínicas. ¿Sabían esto? A ver, por ejemplo, una prohibición rabínica es la Torá me prohíbe, vamos a decir, ¿no? Que me prohíbe usar el reloj en Shabbat, ¿sí? Los jajamim, para no llegar a usar el reloj en Shabbat, me prohíben moverlo del lugar. No tocarlo eso no es una cosa, pero para no tener yo una manipulación del objeto que puede llegar a ser un objeto prohibido, o sea, tiene sus detalles técnicos, no me puedo meter. Entonces es como que me están cuidando. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de perdernos del momento. O sea, si yo tengo un reloj en la mano, ¿sí? Y lo voy a utilizar con un martillo, yo tengo un martillo en la mano y lo voy a utilizar para abrir una nuez, me permiten agarrar el martillo y abrir una nuez. Pero si yo nada más tengo el martillo en la mano porque no tengo nada que hacer, no lo puedo tener en la mano porque es probable que en mi incapacidad de estar enfocado me voy a poner a clavar algo en la pared. Porque para eso es el martillo. ¿Ok? Entonces es una, por ejemplo, muktzeh, es una prohibición rabínica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en el Bet HaMikdash no hay prohibiciones rabínicas porque tienes que estar enfocado. No puedes estar ahí adentro estando pensando en cualquier otra cosa. Y la gente, además, el Bet HaMikdash impacta y te hace estar ahí. Ahí. Por eso el Bet HaMikdash también está construido con tanta belleza, incluso física, porque te atrae y te cambia. ¿Sí? No tenemos Bet HaMikdash. Pero yo creo honestamente que sí podemos generar situaciones de Kedushá, de trascendencia, a través de la humildad. Y la humildad se define por esto. Y o sea, si yo tuviera que elegir una cosa que le pueda transmitir a alguien y que es nomás que se queden con esa, igual y voto por esta. ¿Sí? Estar donde estás, saber con quién estás, no volarte a otro lugar, no estar pensando dónde vas a estar dentro de una hora, no estar pensando dónde, o quién te hizo, o quién no te pagó, o quién te trató mal antes. El celular, sí, esto también es un relajo. Es un relajo. Yo, obviamente, ojalá que podamos cuidar Shabbat al 1000% todos y integrar Shabbat, ¿no? Pero nomás el hecho, así como que vamos a cuidar Shabbat desde que, si quieren, ¿no? Vamos a hacer Kiddush. Imagínense, de verdad, lo que es esto. Y también tiene que ver, estás ahí, no estás en otro lugar, estás con tu familia, estás con tus hijos, estás con tus papás, estás con tus, no sé, hermanos, tíos, y estás ahí, estás viviendo estar ahí, no estás en cualquier otra estupidez. Literalmente eso es vivir y no morir. Eso es Kedushá. Y eso es a lo mejor lo más importante de todo lo que tiene que ver con el Bet HaMikdash. Y con esto, con lo último que vamos a terminar hoy, son los últimos 2 minutos. En el Bet HaMikdash también hay perfección. También hay perfección. Hay medidas y perfección absolutas. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene una fórmula exacta te da la noción de relevancia y de importancia. No es a ver cómo salió el corbán. No es a ver a qué hora, cuando pude. No, es exactamente lo mismo. Estar en el lugar y en el momento con la importancia y la relevancia que tiene el lugar y el momento. Entonces, la idea es no negar quién eres, traerte y transformarte. Pero transformarte a través de ¿qué? De la humildad. ¿Y qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? Si siempre que la gente ha preguntado, ¿qué es la humildad? Estar ahí, en ese momento, en ese lugar,
integrado en el tiempo, saber con quién estás hablando, no vivir ni en el antes ni en el después, eso es humildad. Y con humildad hay cercanía, con cercanía hay kedusha y hay todo lo demás que es bueno en la vida. Pues, Zat Hashem, con eso terminamos.